Por eso estamos aquí, por su grande amor con que nos amó. No le buscamos nosotros a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios en la primera epístola, la epístola de Tito, de Pablo, del apóstol Pablo a Tito. En el capítulo 3, versículo 1, vamos a leerlo hasta el 11. Tito, capítulo 3, versículo del 1 al 11. Cuando lo tenga allí, por favor, me dice amén. Gloria a Dios. Ya Ramón lo tiene. El anciano Ramón. A Ramón le llamamos en la junta pastoral anciano de ancianos. Con mucho amor, ¿verdad, Ramón? Dice la palabra del Señor: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Todo el que tiene el cabello pintado de blanco, de manera natural, merece respeto, y la palabra de Dios lo establece. Amén. Así que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que transitan en lo que llaman la tercera edad. Y déjense usar por el Señor para aconsejarnos. Pues Dios ha dado sabiduría en su palabra, pero dice mi esposa también, sabiduría que da la cronología, sabiduría que da el paso de los años. Amén. Leemos la palabra del Señor entonces en Tito capítulo 3, versículos del 1 al 11. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Quiero pedirle por favor que se pongan de pie, con todo respeto. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas. Como bien decía nuestra hermana Nair, la palabra de Dios está escrita. El mensaje que Dios tiene para usted está escrito, pero debemos ser sensibles a esa voz. Amén. Amado Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, esta que hoy presentas en Tito. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que hables a nuestras vidas, que nos edifiques conforme a tu verdad. Tu palabra es verdad. Que desbarates, Dios, todo argumento que se levante en nosotros en contra del conocimiento de ti, Dios mío. Señor, que todo marco de referencia que querramos imponer, Señor, sobre tu palabra también sea desbaratado, Señor, por ella, Dios. En el nombre de Jesús, quita toda distracción que quiera poner el enemigo para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Y decimos, Señor, como dijo el profeta Samuel, habla, Señor, que tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar asiento allí? La carta a Tito. Esta es la penúltima carta escrita por el apóstol Pablo
cercano a su partida con el Señor. Las últimas cartas pastorales que nosotros tenemos en nuestra Biblia son Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Pero resulta que antes de la Segunda de Timoteo se escribió Tito. Tito está escrita antes, es la penúltima. Pero eso nos hace ver que Pablo ya llevaba una gran trayectoria de ministerio cuando escribe esas cartas. Estos son los que llamamos las cartas tardías o las cartas pastorales. Había escrito sus cartas primarias donde presentaba a la congregación, a la iglesia de Jesucristo, quién era Jesucristo, qué era la salvación, qué era la justificación, qué era la regeneración. Después las cartas intermedias donde Pablo describe cómo debe vivirse la vida cristiana y finalmente instrucciones finales, valga la redundancia. Y es lo que estamos viendo aquí. Pablo había desarrollado su ministerio, hermano, cumpliendo a cabalidad lo que Dios le había encomendado. Pablo había recibido de parte de Jesús las instrucciones de cómo debía organizarse la iglesia, ¿ok? Y siempre digo esto, por eso que vemos que Pablo dice cómo debe conducirse el esposo, cómo debe conducirse la esposa, cómo deben conducirse las ancianas, cómo deben conducirse los jóvenes, porque él recibió del Señor todo eso y él los plasma en sus cartas. Pablo desarrolla ese ministerio, ¿ok? Iba a las ciudades, visitaba ciudades, predicaba el mensaje del evangelio, reunía a la gente que creía, los instruía en la palabra del Señor, los formaba, después formaba liderazgo y iba a repetir este ciclo en otra parte. Esa fue la carrera. Esa es la carrera del apóstol Pablo. Ya finalizando su ministerio, Pablo dice, he acabado la carrera. He guardado la fe. La carrera del apóstol Pablo no era, bueno, ya tengo mi casa, ya tengo mi carreta con mis 2 burros. No, no. La carrera del apóstol Pablo era hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Hermano, y esa debe ser nuestra carrera. Amén, en el Señor. Ahora, estas líneas eran entonces casi sus últimas palabras y están llenas de consejos a un pastor que debía instruir a una iglesia y corregir lo deficiente. Él se lo dice claramente a Tito, te dejé en Creta, ¿para qué? Para que corrigieras lo deficiente. Dígale que está al lado de ella, hay que corregir lo deficiente. Y cómo nos encanta ver la deficiencia en la iglesia. Sí, qué bueno. Ahora dígase usted mismo, debo corregir lo deficiente en mí. Porque por ahí empieza. Debo corregir lo deficiente en mí. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo le dice a Tito, oye, tienes que corregir lo deficiente dentro de la iglesia. Sí, esa era su responsabilidad, pero la responsabilidad personal de cada uno de nosotros es corregir lo deficiente en nosotros. Ok, en este fragmento de la carta, Pablo da recomendaciones valiosas para corregir una iglesia en un contexto bastante difícil y bastante particular. Estas recomendaciones las podemos definir en 3 partes, según leímos en la carta. Obedezcan a las autoridades y estén preparados para servir. Encárguense de las buenas obras y cuídense de los que dividen la iglesia. Voy a repetirlo. Obedezcan a las autoridades y estén preparados para servir. Encárguense de las buenas obras y cuídense de los que dividen la iglesia. Es lo que traza él aquí. Ahora, Creta, esta ciudad donde estaba Tito, no era nada fácil. El apóstol Pablo escribió que uno de sus profetas los llamaba glotones, mentirosos. Un hombre llamado Epiménides, si mal no recuerdo, un profeta de el año 600, más o menos antes de Cristo, que era de la ciudad de Creta. Había descrito un hombre muy prominente en ese momento, poeta, profeta. Se decía que ese hombre había pasado 57 años metido en una cueva y que sus dioses le habían dado tremendas revelaciones. Y en ese tiempo, bueno, era una eminencia, que supuestamente había una peste en Atenas y Dios le había dado a través de rituales cómo sacar de esa peste. Y ese hombre, que era tan importante en la ciudad de Creta, había descrito prácticamente que la gente de Creta era terrible. Y el apóstol Pablo cita a este hombre y dice en Tito capítulo 1, versículos 12-13, uno de ellos, su propio profeta, hablando de los cretenses, dijo, los cretenses o la gente de Creta, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y dice el apóstol Pablo, este testimonio es verdadero.
Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, Pablo está diciendo, mano, de verdad la gente de Creta es terrible. De verdad son muy terribles. Ahora, ¿cuántos han escuchado? Oye, pero es que la gente de ese sector, pastores que tú no conoces a mis vecinos, esos son demasiado duros. No, pastor, que va a estar predicando uno ahí, solo que está lleno de puro santero. No, pastor, eso es lo que son es puros borrachos. No, pastor, eso es lo que son es puro. ¿Sí o no? Y pensamos que ahí no puede llegar el evangelio, hermano, porque eso es demasiado duro. No, yo llevo tantos años ahí y yo no sé qué cosa. Ahora, fíjese, Pablo le dice a Tito que lo dejó en Creta para que corrigiera lo deficiente y colocara ancianos en las ciudades. Porque Creta era una isla. Y en esa isla, algunos dicen que había cerca de 90 ciudades. Porque se han reconocido, se han encontrado pruebas arqueológicas de 14 ciudades importantes. Había una liga de ciudades llamada las ligas de las ciudades de Gnosos, que eran 20. Algunos dicen que Pablo estaba hablando de esa liga de ciudades y de que había iglesias en esas ligas de Gnosos, en esas 20 ciudades. O sea, estamos hablando de que este hombre tenía la responsabilidad de en ese lugar difícil nombrar ancianos en más o menos 20 iglesias que se habían levantado, y vuelvo a repetirlo, en ese lugar bien difícil. Entonces pregunto, ¿se puede establecer iglesias en lugares difíciles? Yo creo que está bastante claro. Yo creo que está bastante claro. ¿Cuál es el detalle, hermano? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan miedo de lo que van a hablar o a decir. El Señor se lo decía cuando los capturaran por predicar el evangelio. No tengan miedo cuando lo vayan a presentar delante de jueces ni nada de eso, porque yo a la verdad pondré palabras en su boca. El Espíritu Santo pondrá palabras en su boca. Y un aspecto que a nosotros se nos olvida, hermano, es que la obra no es nuestra. Es que es necesario sí que yo tenga mucho conocimiento de la palabra, que yo aprenda que es realmente el mensaje del evangelio y que yo me esfuerce en darlo a conocer. Pero realmente no se trata de mí, sino del Espíritu Santo que está en mí, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Gloria al Señor. Y si yo estoy convencido de eso, mano, si sea bien difícil, el cabezón que vive al lado mío, yo le predico. Yo le hablo. Yo le modelo. Yo le testifico. Porque esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El apóstol Pablo le dice a este hombre, establece ancianos en las ciudades de la isla de Creta. Aunque él había reconocido, oye, ¿verdad que esta gente es bien dura y bien terrible? Ahora, estas directrices eran importantes para que avanzara el evangelio. Previo a este capítulo, Pablo da instrucciones de cómo debían dirigirse las ancianas hacia las más jóvenes, de cómo debían dirigirse los líderes de la iglesia, que debían ser irreprensibles, marido de una sola mujer, y toda esta situación que muchos de nosotros conocemos. Pero en este fragmento de la carta, ya al final de su ministerio, les dice algo muy importante, y en el versículo 1 lo resumo de esta forma: obedezcan a las autoridades y estén preparados para servir. Hoy hay por lo menos 85 versículos en la Biblia, por lo menos, que te hablan acerca de la obediencia. Hermano, yo creo que la obediencia es importante. Ahora, él dice que obedezcan, déjame buscarlo aquí en la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que estén dispuestos y que estén dispuestas a toda buena obra. Yo me sujeto a Dios, yo no me sujeto a los hombres, tal cosa no existe. Tal cosa no existe. Porque si usted se sujeta a Dios, Dios estableció que usted se sujeta a las autoridades terrenales. Hermano, ¿y cómo hay de eso? ¿Cómo existe de eso? Las redes sociales están bombardeadas de gente, hermano, que no quiere tener iglesia, que no quiere tener pastor.
y que despotrican de la iglesia y despotrican de los pastores porque ellos quieren vivir como quieren. Pero la Biblia habla claramente de que hay que sujetarse a las autoridades. Ahora, estamos viviendo una generación evangélica, hermano, que lo que pasa es que dejó de lado a Dios. Porque ha dejado de conocer a Dios. Porque si tú conoces a Dios, tú sabes que Dios te manda obediencia. Y como no conoces eso, ves la obediencia como una carga. Ahora, ¿quién estaba gobernando en este tiempo? Los romanos. ¿Ustedes creen que eran un buen gobierno para con los cristianos? ¿Ah? No. Eran tiranos. Los romanos dejaron de ver en un tiempo a los judíos como una secta que le incomodaba, para empezar a ver a los cristianos como una secta, según su percepción, oye, que atentaba contra el imperio romano. Y en ese contexto, Pablo les dice, sométanse a las autoridades, respeten. Y había autoridades fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué se deja de lado a Dios? Porque no entendemos el propósito de Dios. Porque si yo entiendo cuál es el propósito de Dios, voy a entender que hay acciones mías que pueden convertirse en un obstáculo. Mi desobediencia es un obstáculo, porque mi desobediencia es desobediencia a Dios. Y es un obstáculo. El pueblo de Israel avanzaba, salió de Egipto. ¿Sí? Salió de Egipto hacia la tierra prometida. Ese trayecto eran ¿cuánto? 40 días. ¿Y cuánto tiempo duraron allí? 40 años. La desobediencia a Dios detiene el propósito de Dios en nuestras vidas. El pueblo de Israel, ya llegó el tiempo de salir del desierto. Vamos ahora a atravesar el Jordán y vamos a tomar posesión ya de la tierra prometida. Ya pasaron los 40 años. Bueno, aprendieron. Aprendieron los hijos. Porque los que desobedecieron a Dios quedaron en el desierto. Y cruzaron. Tumban las murallas de Jericó, obedeciendo a Dios, dándole vueltas a las ciudades. Dios le dice que no agarren nada de allí. O sea, de todos los bienes que hay en esa ciudad, ustedes no me van a agarrar ahí. Vamos a ver que estamos en Venezuela, ustedes no me van a agarrar ni un medio, que ya no existe. No me van a agarrar ni un dólar, ustedes no van a agarrar nada de ahí. Ah, pero llegó un hombre llamado Acán y agarró una barra de plata, agarró manto y agarró varias cosas y la escondió. El pueblo iba avanzando, había derribado esa ciudad y viene una ciudad más chiquitita llamada Ai. Van, la revisan, ¿no? Con 2,000 o con 3,000, tranquilos, ahí entramos. Pero resulta que no, fueron derrotados. Josué le pregunta a Dios qué pasó y Dios le dice, hay pecado. Hay desobediencia porque yo hablé directamente que esto no se hiciera y esto se hizo. Y esa desobediencia detuvo el avance. Hermano, entendamos esto. Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal. Dios tiene para nosotros bendición. Escuché a un predicador decir, el evangelio es difícil. Sí, es difícil de llevar. Y es difícil de llevar, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza carnal. Y la carne contiende con el espíritu. Pero no es imposible de llevar. Es más, a medida que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de Dios y mejorando la relación con Dios, eso se va haciendo más llevadero. Porque vamos entendiendo, hermano, la bendición que hay en obedecer a Dios. Porque la bendición, la obediencia,
trae bendición. Fíjense algo. José. ¿Cuántos conocen la historia de José? Levanten la mano. Gloria a Dios, que yo sé que la mayoría lo conocen. Conocemos la historia de José. José es vendido por sus hermanos. José es traicionado por sus hermanos. Y es entregado en venta y lo compra un hombre llamado Potifar. Y lo pone como siervo. José tenía todas las razones para andar en amargura, en tristeza, en aflicción, en no querer hacer nada. Hombre, chicos, que me azoten, que hagan lo que quieran conmigo, porque ya mis hermanos me desecharon. Pero no. Dice que él servía con mucha obediencia. Dice que Dios estaba con él. Y Dios bendecía a la casa de Potifar. Dice que bendecía sus bienes en la ciudad y sus bienes en el campo. Porque este hombre obedecía a Dios. Ahora, quienes lo rodeaban eran bendecidos y eran prosperados. Porque la bendición, la obediencia trae bendición a quienes nos rodean. Dígalo. La obediencia trae bendición a quienes nos rodean. Ahora, él es tentado. La esposa de Potifar vio al muchacho, dice que José, dice la Biblia que José era atractivo, de buen parecer, y lo buscó para que se acostara con ella. Pero me impacta la expresión de José. La expresión de José es: el señor Potifar, mi señor Potifar me lo ha entregado todo. Estoy sobre todas las cosas de su casa. Y voy a hacer yo ese mal y voy a pecar contra Dios. ¿A quién le estaba sirviendo José? ¿A quién le estaba sirviendo José? A Dios. Su obediencia era en servicio a Dios. Hermano, nosotros podemos tener jefes duros, difíciles en nuestros trabajos. Podemos tener profesores en la universidad que, ¡ay, Dios mío! Pero ¿sabe qué? Sírvale a Dios. Donde usted esté, sírvale a Dios. Aún dentro de la iglesia. El pastor, el líder, y esto, y mira lo que dijeron, y mira aquello. Sírvale a Dios. Sírvale a Dios. Para los que no conocen la historia, que son pocos aquí, esa obediencia hizo que José fuera el hombre más importante de todo Egipto después de Faraón. Porque él era obediente. Y yo creo que esto es importante. Porque el apóstol Pablo le dice a Tito en una iglesia bien difícil: enséñale a la gente, oye, que respete la autoridad. Enséñale a la gente que obedezcan y que estén preparados para servir. Hermano, porque desobedecer te saca de la ecuación. Desobedecer te inhabilita para servir. Así de sencillo. Si tú decides desobedecer la palabra del Señor, tienes que entender que te estás inhabilitando para servir. Y Pablo le está diciendo que obedezcan y estén preparados para servir. Amén. Ahora, el mismo apóstol Pablo reconoce este principio cuando él tuvo el encuentro con Jesús y se da cuenta que es el Señor. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En lo que este hombre reconoce que Jesús es el Señor, lo primero que le demuestra es que obediencia. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga?
Señor, dime qué quieres que yo haga. Levántate y entra a la ciudad. Y él entró a la ciudad ciego porque el Señor lo había dejado ciego. Clamó a Dios y el Señor le sanó a través de un hombre llamado Ananías. Amén. Ahora, en el versículo 2, no se preocupe que no voy a trabajar completo los 11 versículos, decir, oye, apenas por el 2, pastor. Que a nadie difame, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces se resume, otra versión lo dice, vivan en paz con todos, no hablen mal de nadie, sean comprensivos y amables. Ahora, aunque el contexto era duro, era muy duro, ya le dije cómo eran los cretenses, ¿ok? Y Pablo dice, sí son así, como ese hombre dijo, así son. Son mentirosos, son glotones, son como unas bestias, no se interesan por nadie ni por nada, o sea, realmente eran así. Dice, vivan en paz con todos. ¿Saben sus vecinos que son terribles? De verdad. Esa viejita que lo que hace es hablar de usted que dice, ¿y eso que es evangélica? Y esa que viva en paz con ella. ¿Ah? Eso incluye a la suegra. Viva en paz con ella. Viva en paz con todo, hermano. ¿Sí? Las suegras no son malas, hermano. Claro, las suegras lo que son es preocupadas. Claro. ¿Cómo le van a tratar a su muchachito? A su niñito. Y esa mujer sí es mala. Oye, no me cuida mi niña, no me cuida mi muchachita. Aún con ella llévese bien. No, en serio, ahora sí, hermano, llévese bien con todos. No importa lo difícil que sea, la ciudad era bien difícil, pero dice llévese bien con todos. Y eso incluye, por supuesto, a la gente dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Hermanos, cometemos el error de que muchas veces vemos las predicaciones solamente adentro. Y sí, es verdad, pero también afuera, porque nuestra misión está ¿dónde? ¿Dónde está nuestra misión? Voy otra vez. ¿Dónde está nuestra misión? Afuera. Afuera. ¿Tú sabes qué cosa terrible tenemos los evangélicos? Que todas las situaciones difíciles y malas que pasan en la iglesia se las contamos a la vecina inconversa impía. ¿Sí? Mano. ¿Cuándo cree usted que esa vecina llega a los pies de Cristo? Nuestra misión es afuera. Nuestro trabajo es afuera. A esa vecina es que nosotros tenemos que testificarle del amor de Cristo, la verdad de Cristo, lo bueno de Cristo. Así como yo recuerdo que para los que no saben, yo fui católico practicante, pero de practicante de verdad. Cuando alguien me dice, no, yo soy católico, apostólico y romano, y entonces me dice, bueno, yo soy católico, apostólico, romano, aunque no voy mucho a misa. Entonces yo le digo, bueno, mira, yo iba a misa 3 veces por semana, rezaba el rosario todos los días, en la mañana y en la noche, y a las 3 de la tarde el rosario de la Divina Misericordia. Le manejaba el carro al cura. Yo sí era católico, practicante. Era bien practicante del catolicismo. Ahora, pero una compañera de trabajo que me veía, me impactaba porque ella no me caía piedra. Ella me veía contento leyendo mi Biblia y mis cosas, con una cruz de este tamaño de madera que cargaba aquí en el pecho y una franela de Jesús de la Divina Misericordia. Ese era yo. Y ella nunca me atacaba, aunque era cristiana evangélica. Ella lo único que me decía era, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Qué bueno que estás leyendo la Biblia, me decía ella. Pero conseguía otros que me decían, cuando me veía la franela, me decían, leas el Salmo 115. Leas el Salmo 115. Y cuando yo leía ese Salmo 115 que hablaba de no adorar ídolos, oye, yo me llenaba de una rabia. Sí, me llenaba de mucha rabia.
Esa no era la predicación correcta. Pero de aquella otra hermana yo sentía un amor de verdad. Y ella tenía algo, ella me hablaba de Jesús. De cómo era Jesús, de lo que había hecho Jesús. Ella no me hablaba de las cosas malas que yo estaba haciendo, sino de lo bueno que tenía Jesús para mí. No sé si me estoy explicando. Hermano, su vecino, su compañero de trabajo, no debe conocer las dificultades que hay en la iglesia, que las hay porque es una comunidad. Debe conocer lo bueno que es Jesús. De eso es que usted tiene que hablarle, de Jesús. Testificarle a Jesús con sus palabras, pero sobre todo con sus acciones. Que la gente diga, oye, pero ¿por qué él es así? Y después la gente va a decir, ahora entiendo por qué es así. Porque él dice que conoció a Jesús. Y de que después ellos puedan decir, oye, yo quiero conocer a Jesús de Briseida. Yo quiero conocerlo. Sí, hermanos. La iglesia de Creta no era fácil. Porque Pablo dice, háblales con autoridad. La comunidad de Creta no era fácil, era muy difícil. Pero ahí Pablo dice, llévense bien con todos. Llévense bien con todos. Yo le voy a preguntar aquí a los esposos. Levanten la mano a los esposos. Los casados. Ah, los que tienen pareja, muy bien. Menos mal que son bastantes. Le pregunto yo. Póngase a pelear con su esposa. Póngase a pelear con su esposa en el día. Y después busque acercamiento en la noche. ¿Verdad que esa es una misión fallida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ajá, es una transacción fallida, dice el hermano. ¿Sí, hermano? Si usted se pone a pelear con su esposa, hermano, usted perdió ya. ¿Por qué digo esto? Hermano, porque nosotros debemos tener buenas relaciones con quienes nos rodean si nosotros queremos darle a conocer el mensaje del evangelio. Porque si no es lo mismo, póngase a pelear con su vecino todo el tiempo, no le hable, no lo trate y después vaya a hablarle de Cristo. Y de eso se trata la vida del evangelio, de dar a conocer el mensaje de Cristo. Todo, hermano, todo lo que nosotros hacemos, lo que Dios determinó en su palabra. Mi amado hermano, la forma en la que nosotros debemos conducirnos, la forma en la que debemos amar y respetar a nuestras esposas, a los hombres, la forma en que las mujeres deben sujetarse y respetar a sus esposos, es simple y llanamente para dar a conocer la verdad del evangelio de Jesucristo y que la gente de allá afuera llegue a la salvación. No es para otra cosa. Para eso existimos aquí y somos. Por eso no pasó que aceptamos al Señor. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. ¡Pah! Ya me voy con el Señor, pues ya lo acepté. No, porque tenemos propósito. Porque tenemos una misión en esta tierra. Seamos comprensivos. Seamos amables con las personas que nos rodean, sea cual sea la forma en la que ellos se conduzcan, en la que ellos nos traten. Porque a nosotros se nos olvida, pero nosotros también estuvimos allí. Nosotros también estuvimos allí llenos con carga, odio, resentimiento en nuestro corazón. Dios es comprensivo con nosotros porque Él estuvo en nuestra condición. No en la condición de pecado, sino en la condición de tentado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Y el versículo 3 es importantísimo de este capítulo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Por qué debemos ser comprensibles? Debemos ser comprensivos con todo, porque nosotros éramos así. Ahora preste atención a esto.
Saque su mejor Duolingo ahí, dígale que está al lado. Past time. Tiempo pasado. Tiempo pasado. Éramos. Ya no somos. En otro tiempo dice éramos insensatos, carentes de sensatez, haciendo locuras, rebeldes, levantados contra la autoridad, extraviados, esclavos de concupiscencia, caminando solamente conforme a los deseos de la carne y no conforme a la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros caminaba conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a los deseos de nuestra propia carne. Pero dice, éramos. Dígale que está al lado, éramos. Ya no somos. Y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Es que esa me cae mal. Es que él me cae mal. Yo no lo soporto. Ahora, eso no es solamente allá afuera, lamentablemente. Pastor, es que yo no voy a ser hipócrita, por eso no la trato. Y yo, ¿cómo que? ¿De qué hablas, Willy? Sí, hermano, éramos. Ya no somos. O sea, el mandato es amar a su hermano. No odiarlo, no rechazarlo, no, es amar a su hermano. Y usted debe tratar a su hermano con amor. Usted no debe ser envidioso. Mano, éramos tiempo pasado, ya no somos así, éramos. Hay que dejar de justificar el pecado en nuestras vidas. Mano, ¿cómo le encanta a la gente justificar el pecado? Dios dio lo suficiente para que nosotros como hijos de Dios viviéramos apartados del pecado. ¿Es posible vivir apartado del pecado? Sí, sí lo es. Dios dio a su Hijo. Dio su Espíritu Santo. Dio su palabra. Y dio una hermosa comunidad de fe para que tú vivas en ella. Dios dio lo suficiente. No justifiquemos el pecado. Bueno, pero es que fue por esto, es que fue por lo otro. El pecado no se justifica. El pecado se reconoce, se confiesa y nos apartamos de él, punto. Porque ya no es nuestra naturaleza. Y hay algo que le va a chocar a muchos. Hermano, pero deje de llamarse pecador. Deje de llamarse pecador. Porque la Biblia presenta a la comunidad de fe o a los miembros de la comunidad de fe como santos apartados y escogidos. Santos apartados y escogidos. Robin, que está allí, es santo, apartado y escogido. Winder es santo, apartado y escogido. Mi hermana María Luisa, que la veo por allá, santa, apartada y escogida. Esa es su naturaleza. Éramos pecadores. Y Dios entregó a su Hijo Jesucristo, murió en la cruz para sacarnos de esa condición. Ahora, que estando en esa condición cometemos pecado, sí. ¿Sí? Porque el que dice que no comete pecado hace a Dios mentiroso. Pero dice también la palabra que el que practica el pecado no es un hijo de Dios. O sea, el pecador no es un hijo de Dios. Usted internalice eso en su mente y en su corazón. Usted fue un pecador. Usted ahora es un redimido por la sangre del Cordero que se derramó en la cruz del Calvario para su salvación. Usted es apartado para Dios. Usted es santo. Dígale que está al lado, tú eres santo o tú eres santa.
Eso significa, nos da miedo. ¿Sabe por qué nos da miedo? Que nos llamen santos y decir, no, pero es que yo no soy santo. Porque tenemos la concepción de la religión tradicional. Que un santo es algo que te ha elevado a un altar. No, santo significa apartado para Dios. Como apartado de Dios, como quien tiene ese privilegio, yo debo conducirme. Yo no debo conducirme justificando el pecado. Yo debo conducirme como un apartado de Dios. Y que cuando le falla a Dios, llora, gime y se contrista. Pero no soy un pecador. De ahí me rescató Jesús. De esa condición me rescató Jesús. Para darme una nueva identidad, la identidad de hijo, su hijo. Y se la dio a cada uno de los que un día levantaron su mano y dijeron, Señor, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. A los que creen en Dios, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra del Señor, le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Esos somos. Camine con la cabeza erguida. Soy un hijo de Dios. Apartado para Dios y para su obra. Entienda eso, hermano. Y camine como un hijo de Dios. Amén. Ahora muy bien. Dios nos salvó. Voy a leer los versículos siguientes. Al 3. Porque son hermosos. Presta atención a esto. Diciendo que ya no somos como lo describimos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, Dios manifiesta su bondad para con nosotros. Solamente por la bondad de Dios es que nosotros somos salvos. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Regeneración. Hecho de nuevo. Eso es lo que hace Dios con nuestras vidas, ¿sabe? Hay un proceso de regeneración. Primero está la justificación. Dios nos justifica a través del sacrificio de Cristo. Es que ya somos aceptos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por el sacrificio de Cristo. Pero después viene ese proceso de regeneración. Es que Dios saca toda la pudredumbre que está en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, y va haciendo todo nuevo. Todo nuevo. ¿Sabes qué necesitamos? Pasar tiempo con Dios. Eso es lo que necesitamos, pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios. Mire, ¿cómo metí yo la pata con mi esposa cuando empezamos la relación? Porque cosas que a mí me gustaban, yo, no, pero resulta que ya, ay, está lindo, pero a ella no le gustaba eso. Pero ya, ay, tan lindo, tan bonito. Pero no le gustaba. Ah, pero a medida que yo fui pasando tiempo con ella, yo empecé a conocer que le gustaba. Así es con Dios. A medida que nosotros vamos pasando tiempo con Dios, vamos entendiendo claramente qué le agrada a Dios y cómo debemos caminar de su mano. Y empecé a hacer las cosas que le agradaban a mi esposa porque la amaba. Porque quería pasar mi vida con ella. Ahora, si usted quiere pasar su vida con Dios, empiece a caminar conforme a Dios le agrada. Porque yo, agradando a mi esposa, disfruto de los deleites que mi esposa me da. Agradando a Dios, disfruto de los deleites que Dios da. Pero si no agrado a Dios, me lo pierdo. Dejo de percibir todo lo que Dios tiene para darme.
Voy a seguir leyendo el texto. Regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, hacernos de nuevo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos con Cristo. Y el versículo 8 dice, palabra fiel es esta, esto es importante. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Quiénes deben ocuparse en buenas obras? ¿Quiénes deben ocuparse en buenas obras? El versículo 8 lo dice. Los que creen en Dios. ¿Quiénes deben ocuparse en buenas obras? Los que creen en Dios, todos. Deben ocuparse en buenas obras los que están en el ministerio del diaconado. Solamente. Los que están en el ministerio de misiones. Los que están en el ministerio. No, hermano. Dice que todos deben ocuparse en buenas obras. Dios dio dones para eso. Para que todos estén ocupados en la obra de Dios. Todos. Hermano, yo le voy a decir algo. Levante la mano aquí los que han creído en Cristo Jesús. Levante la mano. Gloria al Señor. Usted tiene don de Dios. Usted tiene don de Dios. Todo el que aceptó a Jesucristo tiene don de Dios, por lo menos uno. ¿Lo estás ocupando en la obra? Porque si no lo estás ocupando en la obra, esta palabra no va a gustar, pero estás malversando. Estás haciendo el uso inadecuado del don que Dios te dio. Porque el don que Dios nos dio, los dones que Dios nos dio, es para ocuparnos en la obra. ¿Sabe? Muchas veces nos ocupamos en muchas cosas. Y lo escucho, como pastor lo escucho repetidamente. No, pastor, es que estoy muy ocupado. Estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy haciendo lo otro. Pastor, estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Casi no me queda tiempo. Y el domingo, pastor, te soy sincera. De verdad que me quedo en casa descansando porque estoy muy ocupado, muy ocupado. Pero la Biblia nos manda a estar ocupados en la obra del Señor. Dios me reveló a mi corazón cuando yo esgrimía eso, la falta de disponibilidad. Más de una vez me quejé con el Señor porque no estaba disponible. Iban a hacer tal cosa y iban a hacer aquello y yo no pude ir porque estoy ocupado. Y era como que si Dios me hablaba y me mostraba que si yo tenía la disposición, Él me daba la disponibilidad. Y empecé a tener la disposición real en mi corazón, ¿sabe? Y Dios me fue dando la disponibilidad para poder ocuparme de los que Él quiere que yo me ocupe. Hermano, ocúpate de la obra del Señor. ¿Sabes? Si tú vienes aquí domingo tras domingo, te sientas, escuchas una prédica, escuchas a uno u otro hermano, pero no te ocupas, a lo mejor te vas con el mismo vacío con el que entraste. Porque ¿sabe qué llena? Servir al Señor. Ocuparse en la obra del Señor. Ayer conversaba con alguien y le decía, yo los lunes era como Garfield. No sé cuántos se acuerdan que Garfield odiaba los lunes. Sí, Garfield odiaba los lunes, no sé por qué. Pero yo era así.
porque había hecho muchas cosas que no le agradaban a Dios durante el fin de semana. Y el lunes estaba con ese remordimiento tan terrible, tan tremendo. ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué hice aquello? Y esto, yo no sé qué cosa. Y la cuenta en cero y los bolsillos vacíos. Sí, con un mal sentimiento, ¿no? Y le decía a esta persona, hoy no es así. Hoy es muy diferente, ¿sabes? Porque Dios ha dado a mi vida dones y talentos. Y me ha dado la disponibilidad para ponerlos a su servicio. Y eso da un sabor diferente en el corazón, ¿sabes? El lunes cuando me levanto y veo todo lo que Dios pudo hacer durante la semana. Y lo voy a decir claro, no lo digo para vanagloria, lo digo porque usted también tiene la misma responsabilidad. Todo lo que Dios me permitió hacer en su nombre, de verdad me gozo en él. Dios quiere usarte, iglesia. Dios te dio dones para usarte. Solo disponte a hacerlo, ocúpate. Decía, ocúpense, dile a la gente que se ocupe, que todos los creyentes se ocupen al servir al Señor. Hermano, cuando usted está ocupado, usted no le anda viendo la arruga a su hermano que está al lado. Pero si usted no está ocupado, usted está pendiente de la arruga del hermano que está al lado. Ocúpese. Haga lo suyo, lo que Dios le mandó a hacer. Y si todavía no tiene claro qué Dios le mandó a hacer, órele a Dios. Órele a Dios. Dice que al que necesite sabiduría le pide a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Señor, yo todavía no sé qué es exactamente lo que tú quieres que yo haga. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Que estoy seguro que Dios quiere que usted haga. Póntelo ahí, Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a volver, dígale que está al lado. Dígale, ese mandato es para ti. Sí, ese mandato es para que está al lado suyo. Ahora diga, ese mandato es para mí. Sí, ese mandato es para mí. Ese mandato es para mí. E incluye todos los jugueticos que están ahí. Hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora, ¿cómo hago yo eso? O sea, ¿cómo yo de pronto que estoy llegando nuevo al Señor, voy a cumplir ese mandato de bautizar gente y de enseñarles que guarden todas las cosas? Ah, usted tiene que aprender. Usted tiene que discipularse. Usted tiene que prepararse. Pase en cualquier empresa. Llegue a McDonald's. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en alguna red de esa de comida rápida aquí? Ajá. ¿Te instruyeron o no te instruyeron para eso? ¿Quién más levantó la mano por aquí? Ajá. Te instruyeron para eso, ¿verdad? Y tuviste que aprender. Querías hacerlo porque querías trabajar allí. ¿Sí? Mi hermana Lice, en tu trabajo te instruyeron para eso, ¿verdad? Y lo hiciste con mucho gusto. ¿Por qué? Porque querías trabajar allí. Ahora, ¿por qué pensamos que en el evangelio no tenemos que instruirnos? Sí, hermano. Y nuestra tarea es mucho mayor a vender papitas y hamburguesas. Es la función más importante que hay sobre la tierra. Con el respeto de mi hermana Aiza y mi hermano Jeremías que están por aquí. Mano, es más importante que la función de un doctor que salvar vidas. Porque esa vida algún día va a quedar. Pero la que salvamos en Cristo Jesús es para la eternidad. Amén.
Era un aplauso al Señor. Y esa es la obra más importante. Debemos ocuparnos en las buenas obras. Es lo que le decía Pablo a Tito que instruyera a la iglesia en Creta. Y la obra más grande y más maravillosa que hay es llevar gente a la salvación. Y esa es tu tarea. Esa es mi tarea. En eso debemos estar ocupados, iglesia. No nos dejemos distraer por cosas. La mayor ocupación, la mayor obra que nosotros podemos hacer por alguien, el mayor servicio es presentarle a Jesucristo. Y finalmente, Pablo comenzó hablando de respeto a la autoridad. Y finalmente termina diciendo mosca. A los que causen división, llámales la atención una vez, llámales la atención 2 veces, pero después deséchalos. Otra versión dice a los de la iglesia. Y me llama la atención la rigidez de Pablo en esto, ¿sabe? Pero me fui a Getsemaní, a Jesús orando. Juan capítulo 17, versículos 18 al 20. En el versículo 18 del capítulo 17 dice: como tú me enviaste al mundo, esto es Dios, Jesús hablando con Dios, Jesús hablando con el Padre, poco tiempo antes de su muerte. Ya Jesús estaba por ser crucificado, ¿sí? Y Jesús hace esta la última oración que está descrita de él antes de su muerte, y Jesús está hablando esto con el Padre. Yo no sé qué pensaría usted si de pronto usted sabe que son sus últimos momentos, que le oraría usted a Dios. Pero fíjense a la oración de Jesús: como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Está hablando de sus discípulos, por supuesto. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se da cuenta que allí Jesús está orando por usted? Porque nosotros hemos creído por la palabra que ellos propagaron. ¿No lo sabía? Que en ese momento Jesús estaba allí orando por usted que hoy está sentado aquí. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Qué debían ser? Uno. La oración de Jesús, la inquietud de Jesús, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Satanás se levanta con rudeza en muchas iglesias alrededor del mundo para ver que no se lleve a cabo. Porque a través de esa unidad el mundo conoce que Jesús fue enviado y no lo duda. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. ¿Sabe? La primera vez que leí esto me impactó mucho. Dios nos dio su gloria. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. ¿Qué hacemos con la gloria de Dios? ¿Qué hacemos los creyentes con la gloria de Dios?
Muchas veces se vulnera todo esto que Pablo está diciendo. Y tengo que decirlo con toda propiedad como pastor de la iglesia. Para pasar por encima de la autoridad o querer pasar por encima de la autoridad. Para hablar más los unos de los otros. Todas estas cosas Pablo alertaba de las que teníamos que cuidarnos. Y resulta que todo esto afecta a la unidad de la iglesia. Y Pablo dice, llámale la atención una vez, llámale la atención 2 veces. Pero después, voy a leerlo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. A veces decimos que la palabra de Dios es dura, pero Dios nos ama, a su iglesia, y establece lineamientos para el cuidado de la misma. Respetemos la autoridad. Seamos comprensivos unos con otros. Amémonos unos a otros. Y cuidémonos de participar en cualquier cosa que atente contra la unidad de la iglesia. Y eso pasa si nos ocupamos realmente en hacer la obra del Señor. Quiero terminar con esto, iglesia. Póngase de pie, por favor. Mientras preparaba este mensaje y reflexionaba el versículo 4 y lo subsiguiente, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pensaba en todo lo que representó para Jesús nuestra salvación. El desprenderse del cielo, nacer del vientre de una mujer en un pesebre, ser exiliado hacia Egipto, después regresar y vivir en Nazaret, una de las peores ciudades de su tiempo, porque oye, qué bueno puede salir de Nazaret. Esa fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y después traicionado por alguien que amaba, capturado, azotado, flagelado. Usted conoce todo eso. Hasta la cruz para salvarnos. Y mientras pensaba en eso, me vino un evento que de verdad no estaba pensando en ir y no sé por qué no citárselo, ¿no? Yo no sé cuántos se acuerdan, sacaba hoy la cuenta, hace ya 15 años, una mina que se derribó en Chile, la mina de San José. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Algunos se acuerdan? Levante la mano a ver si algunos se acuerdan. Ah, gloria a Dios, unos cuantos. 10 mineros quedaron atrapados allí. Ellos estuvieron 69 días, 800 metros bajo tierra. Los andenes del metro miden 150, por eso lo calculo, 150 metros. Serían 4, 5, poquito más de 5 andenes hacia abajo de largo. Era bien, bien profundo donde ellos estaban. Eso fue un evento de alcance mundial. Por supuesto, todo el mundo pensó que ellos estaban muertos. Pero al día 17 ellos empezaron de todas maneras a meter una sonda, a abrir hasta donde había un posible refugio, a ver si, sin esperanza, ellos metieron la sonda. Y de pronto, cuando la sonda salió a tierra,
había una cinta roja atada. Los 33 estamos aquí, estamos a salvo. Después de esos 67, de esos 17 días, vinieron más de 2 meses para que los pudieran sacar de allí. Y yo recuerdo las notas que las notas de agradecimiento. Cada vez que ellos les bajaban comida por un tubito así, ellos subían una nota de agradecimiento. Y todavía no estaban a salvo. Todavía estaban allí bajo tierra. Después pudieron abrir un tubo y meter, era como una cápsula que era, y sacarlos de uno en uno. Paraditos allí lo iban extrayendo. Uno por uno. Y yo pensaba en relación a esto. Esos hombres todavía no estaban a salvo. Pero lo poco que llegaba ellos lo agradecían. Como si ya estuvieran afuera. Yo no sé cuántos han visto por ahí estos TikTok que hay hombres que de pronto caminan por algunas ciudades de África y hay niños muy... Y de pronto ellos agarran a los niños que van para el colegio, que van con los zapatos rotos o descalzos, y les ponen zapatos y un morral. Y cada niño de eso, apenas le entregan eso, se arrodillan. Todos. Y ellos los levantan. Pero eso pasa también con los adultos. Cuando le hacen algún bien a un adulto, esos adultos se arrodillan delante de ellos. Y ellos lo levantan. Incluso vi un pastor que estaba predicando y oró por alguien. Al parecer la persona se sanó, por lo que entendía. Y esa persona se postró delante de él. Y él dijo, no, Jesús. Decía, no, delante de mí no. Es Jesús. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto, mis amados hermanos? Es que nosotros hemos recibido algo mayor que esa sonda que bajaba y llevaba comida. Nosotros hemos recibido algo mayor que un morral y unos zapatos. Nosotros hemos recibido salvación y vida eterna. Y de verdad, mis hermanos, nosotros debemos vivir con un corazón de siervo, postrado a los pies de Cristo cada día de nuestras vidas. Déselo fuerte al Señor. Cada día. Cada día. La cruz. La cruz. La cruz nos salvó. En esa cruz hallamos la salvación. Cierra tus ojos, iglesia. Y si te sabes este cántico, acompáñanos. En la cruz, do primero luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue